Hola chicos, hoy les quiero hablar del Mitsubishi G4M Betty. Fue el principal bombardero bimotor de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Su creación en 1939 estuvo impulsada por la necesidad de tener una aeronave de largo alcance y alta velocidad, pero sus tanques desprotegidos y no autosellantes lo convirtieron en un objetivo de fácil combustión. Los pilotos norteamericanos lo apodaron Betty, considerado como uno de los grandes símbolos de la Fuerza Aérea Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue un bombardero y torpedero naval que combatió en las principales batallas del Pacífico a lo largo de toda la guerra. Conocido como el cigarro volador o cipo volador, por la forma de su fuselaje y la desprotegida disposición de los tanques de combustible que eran fácilmente incendiables al ser impactados. El G-4 Betty fue un excepcional avión de combate que destacó por su gran alcance y velocidad, lo que permitía llegar a escenas bélicas desde cualquier dirección sin ser detectado y huir de un lugar antes de que los cazas enemigos pudieran interceptarlo. Su nacimiento surgió de la necesidad de los japoneses de disponer de un bombardero con base en tierra que superara las prestaciones del G-3M, con que contaba hasta entonces la Marina de Guerra. Fue durante esta búsqueda cuando surgió el 4M, G-4M, cuyos prototipos iniciales volaron por primera vez en octubre de 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial ya se había declarado en Europa, tras la invasión de Alemania a Polonia. El Mitsubishi G4M conseguía alcanzar velocidades superiores a los 400 km por hora y ascendería a los 3.000 metros de altura. Números excepcionales para un bombardero que revolucionó por completo los conceptos de diseño y operación conocidos hasta entonces en el mundo de la aviación. Concebido como un extraordinario bimotor monoplano de ala media, el Mitsubishi G4M era un avión cuya fama se cimentó especialmente por su enorme versatilidad, con una estructura completamente metálica. Tenía un tren de aterrizaje retráctil, formado por un par de parantes anteriores que se introducían en el interior a través de un comando eléctrico y que en situación de emergencia podían ser accionados de forma manual. El ala, uno de sus elementos distintivos, contaba con su revestimiento en láminas de aleación ligera que a su vez estaban reforzados por costillas y largueros. El fuselaje era propio de todo aparato semimonocasco, revertido con una aleación lisa y resistente similar al de las alas. Potencia y combustible. Sus motores accionaban hélices metálicas de poco menos de 3,5 metros de diámetro, que fueron tripalas en los primeros modelos del avión y finalmente acabaron siendo cuatripalas en versiones finales de la Segunda Guerra Mundial. La carga de combustible rondaba los 5.000 litros y se almacenaba en una decena de depósitos ubicados en las alas, entre la góndola y el motriz y el fuselaje. A partir de la versión G4M2, el bombardero se añadió un depósito más de combustible en la parte posterior del puesto de pilotaje, que permitió elevar la carga total a 6.500 litros. Como curiosidad, el comandante de la Armada Imperial, Isoroku Yamamoto, murió en uno como este, un G4 Betty, derribado por un avión aliado. Ahora les dejo sus dimensiones técnicas. He de mencionar de estos bombarderos, en su versión posterior, el G4M2, se construyó una versión especial de bombardero que lo convirtió en el transporte del avión suicida Yokosuka Oka, que significa flor de cerezo. Se trataba de un misil pilotado debajo del bombardero y lanzado hacia blancos específicos. Era un arma atemorizante para unidades navales aliadas. Ahora les dejo el armamento y su ficha técnica.
Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo de avión de la Segunda Guerra Mundial, su pequeña historia, y gracias por ver el vídeo.